Hola, què tal? Molt bona tarda a totes i tots, membres de l'agrupació i tots els que estigueu afegits en aquesta conversa. Avui, aquesta tarda, tornem a tenir una altra edició d'aquestes live calls des de l'agrupació de jugadors del Barça i amb un convidat que ens fa molta il·lusió saludar, que ens dona nom per allà on el tenim. Eusebio Sacristán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jofra. Pues muy bien, encantado de poder estar aquí charlando contigo un ratito de fútbol y acompañar a todos los que nos quieran escuchar. Bueno, en primer lugar, comentarte cómo lo llevas, cómo lo estás pasando. Entiendo que en Valladolid, en casa, ¿qué tal? ¿Cómo lo vas pasando? Pues ya llevamos un tiempo confinados y al principio, pues bueno, un poquito complicado porque no sabíamos muy bien, bueno, cuál era la situación real y creo que los primeros días fueron difíciles más que nada por entender un poco por lo que estábamos pasando. A partir de ahí han ido pasando los días y todo este tiempo pues me ha servido para tratar de aprovecharlo de la mejor manera posible. Y entonces, pues haciendo mis rutinas diarias, tratando de pues mantenerme en forma tanto física como mentalmente y aprovechando pues para bueno, pues hacer algunas cosas que habitualmente cuando estás fuera de casa no puedes tener el ritmo que podemos tener ahora estando tanto tiempo aquí. Y mira, la gente me ha mandado, aprofitem para recordar-vos a todos les recuerdo, el que quiera ir entrando, el que se añada, que ens vagi transmetent les seves preguntes, qualsevol cosa que li vulgueu comentar a l'Eusebio. Tengo ya algunas que me han pasado ya viendo que ibas a estar. Me han pedido si tienes alguna lectura favorita. Yo sé, me han chivado por ahí que estás con idioma, que estás metiendo un poquito... Sí. Aparte, ¿algún libro, alguna cosa que recomiendes a los que nos estén escuchando? Pues mira, le he dedicado tiempo a potenciar un poquito el inglés, que era algo que, bueno, es algo que tengo siempre ahí pendiente, ¿no? El poder mejorar mi inglés, porque sé que es algo muy bueno para la vida personal, incluso para el trabajo. Y entonces he tenido mis horarios con ello. Y luego me he dedicado mucho tiempo a ver muchos documentales de un montón de cosas que me han parecido muy interesantes, con lo cual el tema de la lectura lo he dejado un poquito de lado, pero ya los últimos días que se me estaban acabando los documentales, entonces accedí a un libro que me parece súper interesante, que es La magia del silencio, ¿vale? Súper interesante, ha sido muy cortito, me lo he leído rápido, pero me ha aportado cosas muy interesantes alrededor de vivir el presente, de estar muy centrados en lo que estamos haciendo en cada momento, de la importancia del silencio, de que no tenemos que ponernos nerviosos porque estemos un tiempo sin hablar con otros o sin escuchar cualquier cosa nada más que lo que es el ruido que haya en ese momento, ¿no? Y centrado en ello, con lo cual me ha resultado muy interesante. Pues, la magia del silencio. Ya tenemos relación tú y yo de hace tiempo y quizá eso me hace conectar más, pero si me preguntan antes de conocerte o sin conocerte personalmente por algún libro o a alguien que le encajaría ese libro, probablemente Qué bueno. ¿Y alguna cosa que hayas descubierto en este estado de aislamiento, en este confinamiento, algo propio o alguna cosa que digas, ostras, esto me ha ayudado a tal? Pues muchas cosas. Muchas cosas. Te diría que en todos esos documentales que he estado viendo, pues he visto documentales de todo tipo, ¿no? Bueno, uno de ellos es la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo que yo desconocía totalmente, el final de ETA. He visto un vídeo sobre Jane Goodall, que es una señora que ha estado muchos años en África estudiando los chimpancés, y entonces, aparte de los descubrimientos que ella hizo del comportamiento de los animales, en concreto de estos, que descubrió que eran como comportamientos muy parecidos a los nuestros,
Luego también últimamente se ha convertido en una activista. Y entonces ella tiene ya 84 años, 85, y viaja por el mundo pues concienciando a la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y de todo lo que ella descubrió en esa estancia en la que estaba en medio de la selva y su conexión con la naturaleza, su conexión con los animales. Bueno, me ha parecido súper interesante, es una de las cosas que más interesante me ha parecido, pero bueno, también me ha parecido muy interesante el otro día la entrevista a Sandro Rosell, por ejemplo. Me pareció chulísima el que Jordi Évole, pues en esa manera que él tiene de llegar a la gente, pues consiguiese mostrarnos a un Sandro, pues que, bueno, pues ha pasado todo por lo que ha pasado y creo que es un personaje que es una muy buena referencia, yo creo, para todos, ¿no? El de cómo ha vivido esa situación, de todo lo que ha vivido en el pasado y de cómo afronta el futuro. Desde luego que sí, desde luego estuvo muy bien. La verdad es que Évole es único en eso. Y de Jane Goodall, bueno, es una mujer que ya, como tú comentas, ha hecho muy famosa. Hay un vídeo, ¿no?, muy emotivo de cuando se despide de uno de esos chimpancés, ¿verdad?, que va a abrazar. Sí. Está muy bien. Ha sido un gran descubrimiento para mí, sí. Pues pasando un poquito a tu trayectoria deportiva, que es una de las cosas por las que tenemos aquí, básicamente, nos remontamos a tus inicios. Debutaste muy joven en Pucela, en el Valladolid. Muy, muy joven, ¿verdad? ¿No? Bueno, con 19 años. Con 19 años. ¿En aquellas no era muy frecuente o sí, ya debutar tan joven? No era frecuente que debutasen muchos jugadores en aquella época. Yo creo que éramos pocos los que llegábamos a debutar, porque las oportunidades a la gente joven costaba mucho darlas, ¿no? Porque como que había mucho en juego, se creía y se confiaba mucho en la veteranía, en el que competía bien. Era difícil, pero yo creo que más o menos esa era la edad en la que algún caso excepcional aparecía. Y viviste una época en el Valladolid, digamos, buena, ¿no?, del club, con algún buen resultado. Allí el Valladolid tuvo un momento de su historia en esa primera división que conseguiste incluso algún título, ¿verdad? Sí, la Copa de la Liga. No sé si te acuerdas de la Copa de la Liga, esa competición que se jugaba entre los equipos de primera al acabar la temporada en sistema de Copa, por eliminatorias. Nosotros ahí aprovechamos y coincidió que era el año 84 y había la Eurocopa de Francia, y entonces los internacionales no participaban. Y claro, un equipo como el nuestro, que había venido de una situación muy complicada, casi para evitar el descenso, cogimos como mucha inercia positiva y llegamos muy bien a ese momento de la temporada y conseguimos el único título que tiene el Valladolid en su historia. Pues ahí está Eusebio también para el título del Valladolid. Luego haces un año de paso por el Atlético y llegas al Barça, al Dream Team. Se ha hablado muchísimo de Dream Team, se ha hablado muchísimo de Johan. El otro día te leía que era un hombre que para ti es referencia no solo por lo que te ha enseñado futbolísticamente, sino porque también le tenías de ídolo como futbolista, ¿verdad? Sí, claro. Los que de chavales veíamos fútbol por televisión, que no era mucho, pues claro, cuando veías el Johan del Barça, pues veías a un jugador especial, un jugador diferente, que se movía por el campo, parecía una gacela y con una elegancia increíble, y la personalidad que tenía y lo que transmitía, ¿no?, que era de auténtico liderazgo y de ser un auténtico crack. Conseguisteis ahí grandes resultados con el equipo, un equipo que seguramente ha cambiado la historia no solo del Barça, sino del fútbol. Se habla mucho de aquel vestuario, probablemente como el mejor vestuario de la historia del club. Os juntasteis allí unos cuantos fenómenos. ¿Cuánto tuvo que ver la figura de Cruyff, o me atrevo a decir todo lo que es en torno a Cruyff en aquello? Pues Johan, y yo también en esto pues incluiría a Charlie. Uh-huh. Yo creo que tuvieron mucho que ver en la formación de ese grupo. No creo que hicieron una selección. ¿Hora de fichar también? Me refiero, ¿también sí. Fichaban encarándolo? ¿También fichaban, perdón? Encarando esas personas que les encajaran más allá de Bueno, yo creo que miraban muy la parte futbolística, pero sí que
era un perfil especial, un perfil diferente al que destacaba en aquel momento. Y, por ejemplo, el que se fijasen en mí, que venía del Atlético de Madrid, donde había estado un año, pero no llegué a ser un jugador que destacase mucho en ese momento. Sin embargo, yo creo que Charlie me había visto en la selección sub-21, le había gustado mi forma de jugar, y creo que en aquella confección de la plantilla, pues ellos iban un poco en esa dirección, pero también fueron en un grupo de jugadores con una edad muy particular, todos empezando como a destacar en el mundo del fútbol. Veníamos como de ese proceso de la selección sub-21, todos con 23, 24 años. Creo que en un momento en el que nuestras ilusiones de cara a conseguir objetivos importantes eran muy grandes en todos nosotros. Y yo creo que ese hambre por conseguir títulos fue el que todos juntos, con un nuevo director de orquesta como era Johan, y en un club que venía de haber vivido momentos muy complicados después de la final de Sevilla, sí. Nosotros nos encontramos con una afición desanimada, decaída. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí y llegábamos con aquella ilusión, con aquella energía, creo que el juntarla posibilitó que poco a poco fuésemos arrastrando a la afición en una idea de juego muy bonita, que era lo que planteaba Johan, y en una energía por conseguir cosas importantes muy grande como era la nuestra. Sí, sí, no, realmente se habla de unos cuantos cambios en la historia del club, pero probablemente el Dream Team consiguió ya no solo ese cambio estético del fútbol, ¿no?, sino que además conseguirlo con resultados, y aquí es donde la gente se engancha, ¿no? Eso, efectivamente, yo creo que era clave el conseguir resultados. Si nosotros hubiéramos jugado de aquella manera, nos lo hubiéramos pasado tan bien como nos lo pasábamos, transmitiésemos lo que transmitíamos, si no se hubiera visto refrendado en resultados, hubiera quedado como en algo muy bonito, pero ya está. Necesitábamos eso, pero también yo creo que merecidamente, porque había muchas cosas positivas alrededor de todo lo que se estaba creando. Muy bien. En este equipo, aprovechando ahora la situación, porque hoy además hemos recibido una buena noticia, estaba Ronald Koeman, con el que yo tuve de coincidir en el staff del filial, que ha pasado por un sustillo. Desde aquí le mandamos un abrazo, por supuesto. Por supuesto. Ronald, aparte de haber sido pues una figura pues quizá de las más importantes en la historia del club, la persona que consiguió ese gol, yo creo que él lo merecía. Si le ves en el vestuario la importancia que tenía, todo lo que transmitía al grupo, su carácter, su personalidad, su entereza en los momentos complicados, pues hacían que por un lado fuese un jugador muy importante para nosotros, pero un jugador también muy importante en el vestuario, y creo que es merecido que él fuese el que consiguió aquel gol que le ha hecho pasar a la historia. Y desde aquí, efectivamente, le mando un abrazo enorme, y me alegro de que todo vaya bien. Esperemos que sí, seguro que sí, y seguro que le llega. Me preguntan, Eusebio, si siempre habías querido ser jugador y de no ser futbolista. Bueno, primero la pregunta, ¿siempre pensaste en ser jugador? Solo pensé en ser jugador. No había nada más, no había otra posibilidad. Yo siempre presumo de ello y lo cuento mucho, de que para mí el fútbol era como una obsesión. Yo de niño, cuando me di cuenta de que se podía vivir de eso que tanto me gustaba, de que tanto disfrutaba de ello, mi objetivo en la vida fue ese, fue ser futbolista, costase lo que costase. Entonces no le di, como hablábamos antes, no le di ninguna opción a ninguna otra cosa. Era 100% tengo que ser futbolista. Por lo que sea, en algún momento se te hubiese torcido, elígeme alguna cosa que me digas tú, mira, si por lo que sea yo me hubiese roto las dos piernas, hombre, con dos piernas, sin dos piernas, complicado, pero me refiero, si se te hubiese torcido por alguna cosa, ¿a qué hubieses encaminado tu vida? Bueno, mi padre era agricultor y se dedicaba al campo, ¿no? Y en la seca buen vino allí. Sí, claro. Y en esta línea te iba un poco, ¿no? Que últimamente estoy descubriendo el mundo del vino y que me parece un mundo bonito como para en un momento dado poder haber estado cerca de ello. También me gusta mucho, y lo que he descubierto en estos últimos años también es el mundo de la psicología.
¿no? Me apasiona, me atrae mucho. Bueno, he accedido a ello un poco porque reconocía que podía ser interesante para mi profesión, para irme formando un poquito mejor a la hora de gestionar un grupo, de tener un mejor liderazgo, y en eso he ido profundizando y he ido descubriendo un mundo que me parece apasionante, con lo cual, lo que pasa que en aquel momento, cuando era jugador, no me planteaba ninguna de estas posibilidades. Ajá. Otra pregunta. Es un poco trampa esta pregunta, entiendo, pero bueno, te la tiro, a ver cómo sale. Si ahora mismo pudieses tirar para atrás, ¿cambiarías alguna decisión deportiva que ha marcado tu trayectoria? Sí, cambiaría muchas cosas ahora que lo sé, pero en aquel momento hice lo que creía que era lo mejor, con lo cual no me arrepiento de nada. Creo que cuando tomas decisiones tienes que asumirlas porque consideras que en ese momento, con los conocimientos que tienes en ese momento, son las mejores. Yo creo que también lo que nos pasa en la vida es que las cosas que nos pasan nos sirven para ir corrigiendo las cosas en las que crees que te has equivocado y corregirlas para la siguiente vez para que las siguientes decisiones sean mejores. Con lo cual, creo que yo ahora mismo soy el resultado de todos esos errores que he cometido y estoy contento de quién soy y de lo que soy ahora. Y creo que en estos momentos no cometería esos errores, entre comillas, que creo que cometí, o esas cosas que si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera tomado de manera diferente. Decidías distinto, claro, pero a toro pasado nos pasa a todos, la verdad es que sí. Pero bueno, no solo que se aprenden de los errores, sino que te sirven para el futuro, con lo cual, si no, pues lo que dices tú, ¿no? A lo mejor no serías el Eusebio que eres ahora y, claro. Y estamos todos muy contentos con el Eusebio que tenemos. Muchas gracias. Pasando un poquito a tu faceta, bueno, ya la hemos tocado, pero hemos hablado del vestuario del Dream Team, de por ejemplo, tu afición a cómo liderar dentro de un vestuario. ¿Crees ahora que quizá hay que lidiar más con individualismos dentro de los vestuarios, más que antes? Tú que a lo mejor has vivido épocas un poco de todo. Creo que hay una mejor preparación del deportista en estos momentos, como hay una mejor preparación en la sociedad y como hay un modelo de educación diferente al que teníamos en nuestra época. Cuando yo era jugador, sobre todo en mis inicios, el modelo de gestión era el de la imposición y el del mando directo, ¿no? Porque así habíamos crecido nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros padres, y era lo que todo el mundo conocía. Entonces el modelo de liderazgo era ese. Ahora la sociedad ha cambiado. Ahora ya los chavales crecen de otra manera, con una educación mucho más desde el diálogo, desde la comprensión, desde el conocimiento y desde el convencimiento. Y este es el modelo de liderazgo que ahora se impone y que cada vez irá imponiendo más, que es el de confiar en el jugador, en el de darle responsabilidad, el de dialogar con él, el de exigirle y ponerle límites, como no, pero sí desde el convencer, ¿no?, al jugador, que lo que le plantees él va a tener la suficiente capacidad como para analizarlo y darse cuenta si es algo coherente o no es coherente, de si es sensato o no es sensato. Hablando un poco de eso también, otra pregunta, claro. Ahora esta temporada no has estado en banquillos. ¿Qué planes tienes? ¿Tenemos alguna cosa por ahí? ¿Y cómo se presenta el futuro? Pues mi idea es seguir entrenando y quiero hacerlo al máximo nivel, con lo cual mis posibilidades creo que mayores pueden ser en la Liga Española o quizá en alguna liga europea, que en principio es donde me he centrado, ¿no? Me han llegado propuestas de fuera y de lejos que no me han llegado a convencer
Entonces sigo centrado en que pueda surgir la posibilidad, sobre todo aquí en la Liga Española. Y para eso, y de momento, lo que hago es, por un lado, tratar de aprovechar este tiempo libre que tengo, porque he tenido una carrera en la que he estado mucho tiempo, gracias a Dios, en activo. Entonces, ahora que tengo un tiempo en el que, bueno, por desgracia, porque preferiría estar trabajando, pues no lo puedo hacer, pues trato de aprovechar ese tiempo libre para dedicarlo a mi familia, a mis amigos, a viajar, a hacer otras cosas que habitualmente no puedo hacer. Y por otro lado, estar pendiente de seguir la liga o seguir el fútbol el mundo del fútbol en general, y luego pues estar muy cerca de mi equipo de trabajo para que vayamos de vez en cuando teniendo reuniones que nos permitan pues estar un poco al día y ir preparando cosas para que cuando se dé la posibilidad pues nos pille lo mejor preparados posibles. Sí, he estado repasando un poquito de entrenador, que también empiezas tampoco mucho después, ¿no? 7 temporadas después de dejar de jugar, pero estuviste 19 profesionales, eres de los que tiene el récord de partidos, más partidos disputados de liga, ¿no? Estás ahí en el top 3, creo. Sí, no sé si Joaquín me ha pasado ahora, pero estaba como tercero después de Zubizarreta y de Raúl, con más partidos. Y sí, acabé la carrera, estuve como jugador, estuve un año en el que aproveché para sacar el título de entrenador, y al año siguiente el Barça, Chiqui en concreto, me llamó para venir como ayudante de Rijkaard al Barça, y estuve 5 años como ayudante. Entonces, digamos que tampoco tuve mucho tiempo libre, como diga. No retirada de Dolce Fareniente, no tuviste... No, tuve ese año, además, como hablábamos antes, del día después, de lo que viene después, fue un año un poco raro, porque por un lado venía de tener el duelo ese de acabar de jugar, prepararme para ser entrenador, pero fue un año como muy desordenado para mí. Ajá. Porque no sabía muy bien si quería ser entrenador, pero cómo iban a ser los pasos que iba a dar. Y justo, pues a final de esa temporada, me llegó la llamada del Barça, la llamada de Chiqui, y entonces ya ahí se me aclaró todo, porque ir de ayudante al Barça, pues claro, fue un privilegio, ¿no? Mira, una pregunta de Joan Ramón Puig Solsona, de Puchi, al que le mando un abrazo desde aquí, Puchi, una abrazada, que también estuvo en Valladolid, él fue jugador de Valladolid también, nos pregunta... Sí, lo recuerdo. Siendo de la cantera del Valladolid, jugador profesional, retirándote en Valladolid, si ha aparecido la posibilidad de entrenar, si por qué no, o si te apetecería. Pues claro que me apetece. Siempre he dicho que desde el principio, desde que empecé mi carrera como entrenador, dije que tener la posibilidad de entrenar al equipo de mi tierra, para mí, seguro que iba a ser algo especial, y que lo dejaba ahí como una posibilidad. Lo que pasa que luego las circunstancias son las que mandan, y las circunstancias del Valladolid y las mías pues han hecho que no hayamos coincidido en el momento, ¿no? Sí que es verdad que me hubo una llamada del Valladolid, pero fue justo cuando me acababa de comprometer con la Real Sociedad, y no se dieron las circunstancias, porque en ese momento empezaba a entrenar en Primera División. Pero bueno, no lo descarto como posibilidad, tampoco es algo que me tenga, digamos, creo que si se tiene que dar, se dará, y dejemos que el tiempo decida esa ecuación. De hecho, yo sabes que he estado allí en Valladolid 2 años y es un nombre ahí en Valladolid. Una posibilidad de entrenadores, cada vez que hay como una lista, apareces ahí siempre. O sea, que alguna vez va a tener que caer, eso ya lo sabes. Sí, lo albergo como una posibilidad y como una esperanza, pero también me he dado cuenta que quizá no tienes por qué centrarte demasiado en cosas y en objetivos de a ver si entreno aquí. No, las circunstancias dirán si se da esa posibilidad, y si se da en algún momento, lo que sí puedo decir es que estaré encantado y que para mí será algo muy especial. En Valladolid, allí tienes una fundación que lleva tu nombre, Fundación Eusebio Sacristán, donde están también un par de miembros de nuestra agrupación, que son Juan Carlos, el Capi y Onésimo. Estáis allí haciendo una labor muy interesante. Me decías que Juan Carlos es prácticamente el que más involucrado está en ello. ¿Qué labor social puede hacer el fútbol? ¿O qué puede aportar el fútbol a la sociedad?
Pues mira, yo cuando me retiré y pensamos en montar la fundación, la montamos con la idea de que a nosotros, como exjugadores, nos Sí, llamaban para muchos actos, ¿no? Para hacer charlas, para montar, para ir a campus, para ir a escuelas. Entonces pensamos, oye, vamos a montar una fundación y vamos, por un lado, a trasladar todas las enseñanzas que nosotros hemos adquirido durante nuestra etapa como profesionales y que luego, si no te dedicas a ello en concreto, si no te dedicas a entrenar o no estás cerca de, pues igual es como que quedan un poco por ahí difuminadas. Depende a qué te dediques, pues igual todos esos conocimientos adquiridos y esas experiencias pues quedan un poco como guardadas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo a través de una fundación en la que pues montemos actividades en las que lleguemos a los niños, a los más pequeños o a las personas con dificultades para transmitirles esos valores que tiene el deporte y que tiene el fútbol y de los que nosotros nos hemos aprovechado, ¿no? Entonces empezamos a montar como campus de integración en los que con niños que jugaban al fútbol y otros niños que nuestra primera experiencia fue con sordomudos, juntamos a unos cuantos chavales de las categorías inferiores del Barça que Albert Benayes elegía y sí. entonces los juntamos con otros 15 o 20 niños sordomudos, hicimos una convivencia durante un fin de semana y la experiencia fue fantástica porque todos se enriquecían. Unos porque jugaban con niños que estaban jugando en el Barça y los otros porque compartían con niños con dificultades pues lo que suponía para ellos el jugar, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, a partir de ahí empezamos a montar pues una serie de actividades alrededor de esto. Y ahora mismo en Valladolid tenemos como 5 sedes en las que Juan Carlos es el coordinador y se dedica un poco a esto, niños con problemáticas, tenemos escuelas donde vienen 1 o 2 días a la semana y Sí. conviven entre ellos, con lo cual ahí le damos sentido al poder del deporte en cuanto a integración social, Ujú. en cuanto a formación en una serie de valores, como comentábamos antes, Jofra, en cuanto el deporte es esfuerzo, es sacrificio, es espíritu de superación, es disciplina, es tener respeto, es compartir, con lo cual es solidaridad. Hay una serie de valores ahí inmersos en el mundo del deporte que yo creo que por eso los entrenadores a cualquier nivel tenemos una gran responsabilidad y sobre todo en el fútbol formativo, que es aprovechar ese momento en el que el niño está abierto porque el fútbol le encanta, abierto a recibir todas esas enseñanzas de Ujú. la disciplina, pues cuando uno va a un equipo lo cumple. Cuando vas a tener respeto hacia los compañeros o hacia las normas o hacia los rivales, con lo cual la responsabilidad como entrenadores no solamente es formar deportistas que cada día crezcan en ese sentido, en el sentido deportivo, sino en un sentido de formación y de educación que le va a venir muy bien a los chavales para cuando sean mayores y se dediquen a cualquier cosa en la vida. Es que la gente muchas veces, de una manera comprensible, pone el foco en un fútbol mediatizado, ¿verdad? Con mucha crispación, con muchos intereses, con evidentemente todo casi un circo, que, Claro, que se elimina la esencia de lo que es puramente claro, deporte, ¿no? Y cuando claro. estás ahí, Juan, los aprendizajes son absolutamente, no digo incomparables, porque seguramente en otros ámbitos también los encuentras, pero que el deporte te puede servir como vehículo, como tú decías, ¿no? De decir, no, es que esto lo he aprendido yo, porque cuando voy a entrenar tengo que dejar la ropa bien puesta, porque si no, el que la tiene que recoger, la tiene que recoger él, porque además si claro, no, mi compañero cuando se equivoca yo le ayudo, ¿no? Todas estas cosas que claro. son actividades, poco a poco te van alimentando para que después, ¿verdad? Claro, claro. La frustración cuando no juegas, cuando te lesionas, cuando Bien, pierdes un partido. Entonces, sobre todo, es un mensaje para los padres, ¿no? Que entiendan los padres que cuando su hijo está haciendo deporte, no solamente estás pensando en si le va a ir muy bien y puede llegar a ser profesional, sino que el que vaya cada día al entrenamiento y el que juegue partidos ya le está viniendo bien para su formación
y cuando se dedique a lo que sea en su vida, todas esas enseñanzas le van a venir muy bien, porque los que hemos hecho deporte, los que hemos pertenecido a equipos y los que nos hemos formado de esa manera, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nos han venido muy bien para nuestra vida personal y profesional. Eso es, sí, es así. Bueno, Eusebio, vamos cerrando. Te tiro una última pregunta, porque eres directivo tú de nuestra agrupación, como directivo de la agrupación de jugadores del club. La agrupación, ¿qué crees que puede hacer? ¿Cómo crees que puede ayudar a los jugadores que aún están en activo? Ya no digo a los que ya no sabemos, yo no estoy oficialmente retirado, pero se puede considerar como tal. Pero ¿qué crees que puede hacer la agrupación para los que aún están en activo y que nosotros podríamos llegar a acercarnos? En este caso hablamos de los del Barça, pero cualquier asociación, la nuestra, ¿cómo puede ayudar a los futbolistas que todavía están activos? Bueno, pues por un lado, en principio, felicitar a la Fundación por la labor que hace, que me parece fantástica, porque está muy cerca de todos los jugadores para cualquier necesidad, incluso para alimentarles en la formación o en muchas cosas, con lo cual felicidades a Ramón, que es nuestro líder, pero a todos los que cada día están ahí colaborando para llegar a todos los que hemos tenido la suerte, la fortuna y el privilegio de pertenecer a ese gran club como es el Barça. Y me parece que en cuanto a ideas para preparar a la gente para lo que viene y para el día después, pues yo creo que es una labor de todos, ¿no? Es una labor de familia, de amigos, de representantes, de los clubs donde están los jugadores en ese momento, pero también creo que desde las asociaciones también se puede llegar de alguna manera a tratar de concienciar a la gente de que hay toda una vida por delante, queda mucho tiempo por delante y que aunque para el jugador le cueste en el momento en el que está en activo, porque nos pensamos que el pensar en ello nos va a debilitar, pues bueno, entre todos yo creo poner nuestro granito de arena y desde la asociación y desde la agrupación también se puede hacer, pues tratar de concienciar y de que el jugador que está en activo trate de identificar qué es lo que le gustaría hacer en el futuro, qué es aquello que le ilusiona, qué es aquello que le puede hacer sentir feliz. Y ahí para mí es el único punto, el tratar de que el jugador identifique algo que le puede hacer feliz en el futuro. Y desde la asociación, pues creo que también, pues en una pequeña medida, pero también un granito de arena se puede aportar a que eso se pueda dar. Pues estaremos en ello, lo estamos intentando y seguro que con ayuda de todos y de gente sobre todo como tú, ¿no? Con la trayectoria que tenéis, estoy seguro que poquito a poco eso lo iremos consiguiendo. Muchísimas gracias, Eusebio, que siga pasando esto, que lo pasemos bien, sobre todo que lo pasemos todos y bien, y ojalá prontito nos podamos dar un abrazo y que no sea a través de la cámara para que esto haya pasado. Claro que sí, Jofre, ha sido un placer compartir contigo esta charla. Me he encontrado muy cómodo, muy a gusto. Se te ven las dotes de periodista, tu nueva profesión, ¿no? Entre otras. Y nada, que muchas gracias y un saludo y un abrazo para todos los que nos hayan estado viendo y para la agrupación de veteranos. Pues sí, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Esperem que hagi estat del nostre gust i ens retrobem aviat. Ja sabeu que això continua, o sigui que fins a la propera. Moltes gràcies a tots i a tots. Adéu-siau.